bienvenidos a esta primera charla virtual del ciclo de charlas que tiene como tema la aplicación de la geomática en el monitoreo de fenómenos de origen natural. La ponencia de hoy está a cargo de Samuel Blanca Armani, catalán en la temática de unidad y RNA para la predicción de la susceptibilidad a deslizamientos en taludes y laderas. Pueden realizar sus preguntas en el chat y serán respondidas al final de la ponencia. Le damos el pase al exponente Samuel. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de esta charla, de este webinar. Gracias a los que están ahí organizando el círculo de webinares. Y bueno, voy a dar paso a lo que es la presentación. Aún tengo la pantalla del banner. Sí, Samuel, adelante. Puede compartir su presentación. Ok. Sí, de acuerdo. Okay. Cuando vean, me avisan. Sí, todo perfecto. Ok. Muy bien. Como ya ha sido presentado, vamos a hablar de algunas técnicas modernas de teledetección y de inteligencia artificial para lo que es la predicción de sitios donde tenemos movimientos de masa. Yo soy profesor de la Universidad Federal de Pernambuco. He tenido el placer de compartir el periodo de doctorado con Ricardo Madrid y la UPC. Y bueno, ha sido una alegría estar aquí con vosotros. Muy buenas tardes a todos. Intentaré ser lo más accesible en lo que es la charla para que podamos entenderlo todo. Muy bien. Vamos a empezar en lo que es una breve explicación de esta técnica de LIDAR, que como os comenté es una técnica de teledetección. Y lo que hace es, como lo llamamos en castellano, el laser scanner o light detection and ranging. Es un sensor remoto que se pone a bordo de aeronaves que pueden ser aviones, helicópteros y a día de hoy los van, los drones, los vehículos aéreos no tripulados. Y lo que hace es capturar datos con una fuente de energía. Entonces, este equipo emite una señal de luz, de láser, y ese láser choca en los objetos, en los objetivos, y refleja. Entonces, él captura el reflejo de este haz de láser. Entonces, es capaz de modelar superficies del terreno de forma tridimensional. Entonces, lo que se obtiene es una multitud de puntos que hay que ser interpretados para poder discernir lo que son vegetación, copas de árboles, lo que es el terreno, lo que es la parte de arriba de las casas y demás objetos como líneas de transmisión, hasta mismo el asfalto de carretera se pueden detectar. Entonces hay algoritmos para después de este barrido con el láser conseguir identificar cada una de estos distintos objetos. Entonces, el modelo digital de terreno, que es lo que llamamos, es la superficie del terreno tal cual. Y lo que tenemos como subproducto es el modelo digital de elevación, que es todos los puntos, no solo de la parte del terreno, sino de los objetos más elevados como árboles, edificios, casas y todo lo demás. Entonces se puede hacer bastantes cosas con esta información, visto que para nuestro problema es importantísimo tener la información de las casas, que son las personas que están expuestas al riesgo, como tener también la información de la vegetación, que es de fundamental importancia para lo que es la susceptibilidad del local para deslizamientos, y lo que es la topografía, la planimetría y altimetría del local. Entonces, una breve información, como os comenté, tienes la posibilidad de utilizar aviones, helicópteros o drones, como últimamente, y tienes ahí embarcado un sistema inercial
que te va a dar la posición del avión en todo el rato. Necesitas también lo que es un sistema GPS de apoyo para poder respaldar con mayor exactitud las ubicaciones. Entonces, tú haces lo que es la programación de todo el viaje que va a hacer el avión, por dónde va a pasar. Hay que tener un solape de pasada y con esto vas a tener, no sé si se puede ver muy bien aquí abajo, lo que es el mapa que se forma y donde puedes definir lo que es vegetación, lo que son casas, lo que son cuerpos de agua, lo que es la superficie del terreno y todo lo que necesites. Entonces, uno puede decir, bueno, esto es bastante moderno, ¿no? Es bastante antiguo, la NASA lo desarrolló hace muchísimos años y a día de hoy los podemos tener hasta en nuestros móviles, porque hay iPhones y iPads que tienen sensores LiDAR que hace exactamente lo mismo. Entonces, tienes un barrido láser, recoge una multitud de puntos y asociado a eso saca fotos y con esas fotos hace lo que es el modelo 3D, el modelo digital de la sala que estás, del local de terreno que tú estás, claro que con las limitaciones de ser un pequeño LiDAR en un móvil en tu mano. Entonces, lo tenemos también a disponibilidad. Luego, lo que necesito comentaros es la disponibilidad de estos mapas en el mundo. Algunos sitios sí tienen disponibles mapas de LiDAR, imágenes de LiDAR, y otros no. Entonces, aquí en Brasil, en mi comunidad autónoma, nosotros, yo estoy aquí en la costa, en lo que es esta comunidad autónoma, que es Pernambuco, el estado, como lo queráis llamar, de Pernambuco, y hemos tenido muchos problemas con inundaciones entre el 2010 y 2011. Y entonces con esto, la Secretaría de Recursos Hídricos solicitó, contrató un sobrevuelo con aeronave para cubrir todo el estado de Pernambuco. Entonces son 98.000 kilómetros cuadrados. Entonces, en una primera instancia, lo tenemos en una escala 1:5000, con una resolución planimétrica de 1 metro y altimétrica de 25 centímetros. Todavía está en camino lo que es el detalle, que es un mapa ya a escala 1.000 con resolución espacial de 50 centímetros y altimétrica de 10 centímetros. Entonces, como veis, todavía tenemos solo 870 kilómetros de este mapa, que es en las principales ciudades que fueron afectadas, los puntos de mayor riesgo. Entonces, este es un producto bastante importante para ser utilizado. Entonces, José Albiz Cirilo, que era el director de la Secretaría en su día, me llamó para hacer un trabajo de codirección de tesis de una compañera de grado mía, que es Cristiana Ribeiro, y nosotros queríamos dar uso a estos productos del barrido láser, de láser escáner. Entonces, intentamos hacer esto para un barrio aquí de la ciudad. Voy a seguir con lo que es la presentación. Bueno, el producto que nosotros tenemos es algo parecido a esta imagen, que también se parece bastante con la imagen que habéis utilizado en la discusión de la charla, que es esta nube de puntos, son millares y millares de puntos recogidos de este barrido láser. Entonces hay que tener, como os he dicho, una interpretación con un algoritmo para saber discernir qué tipo de objeto ha reflejado el haz de láser. Entonces, con esto podemos tener el modelo digital del terreno. Entonces, ¿cuál es nuestro foco? ¿Cuál es nuestra problemática? Nuestra problemática principal son los movimientos de masa gravitacionales, que comúnmente la gente lo llama deslizamientos, pero hay distintos tipos. Y el problema es que nuestras ciudades, tanto en Brasil, como en Perú, como en Bolivia, como en todos los sitios, está plagada de comunidades que se van instalando en estas encuestas y no se hace esto de forma ordenada.
Es decir, no se hace esto con obras estructurales que se puedan utilizar para principalmente el drenaje y la protección de los taludes. También hay problemas, como os voy a presentar, en las áreas rurales, principalmente cuando se hacen los terraceos de plantío, de cultivo. Y esto fue un problema que yo me deparé en tesis doctoral, esta imagen aquí de arriba de la derecha, que parece de los videojuegos estos de Minecraft. Pues este es un problema porque lo que es bueno para la gente de cultivo, la gente de agricultura, es malo para la gente de ingeniería de civil, porque los agricultores van a querer tener un suelo fértil, un suelo con muchos vacíos para que tenga aireación en las raíces, y es exactamente lo opuesto a lo que necesitamos. Entonces estas bancadas acumulan agua, que es lo que es prohibido para la ingeniería. Estos problemas también suelen ocurrir, esos movimientos de masas, en locales naturales por la instabilidad natural de la ladera, y también en cortes y rellenos que el hombre hace debido a las obras que utiliza para ocupación del territorio. Entonces llamamos de laderas naturales lo que es los declives hechos por la naturaleza, y los taludes artificiales que son hechos por el hombre. Aquí a la derecha abajo tenemos lo que es la anatomía de forma general de un deslizamiento, de un tipo de movimiento de masa que llamamos deslizamiento rotacional, donde podemos ver la parte de la corona, que es la parte de arriba del territorio. Voy a ver si puedo poner aquí el puntero láser. Bueno, pero no lo encuentro aquí. A ver, sí, puntero láser. Entonces aquí tenéis lo que son los peldaños que se hacen, el rebaje del suelo. Entonces hace esta marcada de escalones aquí. Tenemos distintas grietas por alivio de tensiones en el suelo, y tenemos lo que es el suelo que fue en la zona de rotura, el suelo transportado y el suelo acumulado en el pie del movimiento de ladera. Entonces aquí tenemos muchas características que son utilizadas en campo para identificar estos movimientos, incluso en imágenes de drones, en imágenes de satélites, en fotos aéreas. Nosotros utilizamos estas geometrías para identificar estos movimientos. Estos movimientos, que son los movimientos gravitacionales, son registrados a lo largo del tiempo por distintas instituciones. Hay una institución internacional que es el FRID-OCA, que tiene una base de datos de movimientos de ladera provocados por eventos geofísicos, eventos hidrológicos, lluvias, temblores de tierra y todo esto. Entonces tenemos una buena base de datos para tener una idea y hacer estadísticas de cómo afecta a Asia, cómo afecta a Europa, cómo afecta a América, África o Oceanía. Claro está que América y Europa tienen mucho más registro porque la gente se dedica más a estudiar esto y a registrarlo. Es lo que nosotros hemos conocido como la subnotificación. En el tiempo este de la pandemia, los números salían y la gente hablaba mucho de subnotificación, que son los casos que nosotros no registramos. Pero estas bases de datos internacionales generales no son muy útiles para hacer un mapa local de una región, de un barrio, de una ciudad. Entonces tienes que dedicarte a construir tu base de datos. Y de entre las principales características de estos sistemas de base de datos, tenemos la necesidad de una independencia lógica y física de estos datos. Tenemos que tener una redundancia mínima de información para evitar errores, tener un acceso recurrente por parte de múltiples usuarios. Es decir, por ejemplo, tenemos aquí lo que es la defensa civil, y pocas personas tienen acceso a las bases de datos de registro de movimientos y accidentes de laderas en la ciudad.
Entonces, lo ideal sería que fuera un acceso fácil y un acceso irrestricto. Como por ejemplo los mismos mapas LIDAR, si tú entras en la página web del Pernambuco tridimensional, hay algunas páginas que están disponibles, pero si necesitas una ciudad en específico y no está la cuadrícula, tienes que solicitarlo. Tienen que permitir hacer consultas complejas, principalmente cuando trabajamos con muchos datos, con Big Data. Entonces hay que tener una capacidad para permitir estos análisis. Hay que tener seguridad y acceso y auditoría para verificar toda la origen y fuente de información. Y bueno, una de las cosas más importantes a día de hoy, lo que es el respaldo y recuperación de datos. Yo hace un año he perdido un disco rígido de esos portátiles y me perdí toda mi vida profesional. Y fue bastante difícil y oneroso recuperar los datos y no pude recuperar ni 10% de lo que tenía. Lo que sí me salvó fueron los backups, que es exactamente estos respaldos. ¿Y qué tecnologías podemos utilizar? Entonces, ya os puede sonar la información de la tecnología de Big Data, que son datos masivos que son recolectados, por ejemplo, en plataformas como Facebook, Google. Entonces, hay ahí una multitud de información que tiene que ser digerida. Entonces, hay toda una inversión y una necesidad de trabajar con el data mining, con el análisis de datos. Hay también el interés de utilizar la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquinas para exactamente problemas complejos donde no se tiene total control de las variables que influencian. Cuando tienes pocos datos y cuando tienes pocas variables, está muy bien trabajar con la estadística multivariante. Tienes muy buenos resultados con estos métodos más clásicos. Luego, también nos debe de sonar lo que son los sistemas informáticos, sistemas geográficos, geoespacial, informáticos, sistemas de información geográfica. Y hay programas bastante conocidos como el Esri, de ArcGIS, que es de pago y bueno, un poco caro. Entonces, la administración pública normalmente no tiene aporte para comprar varias licencias de estos software y lo compras y al cabo de 2, 3 años está obsoleto, lo tienes que comprar otra vez porque salió una versión más novedosa. Y tienes también sistemas de información geográfica gratuitos, como QGIS. Entonces yo ya he trabajado con los dos y os informo que tienes muchísimo potencial con lo que es el QGIS y te ahorras una buena cantidad de dinero para lo que es lo más importante, que es la base de datos que tendrás que levantar y lo que son los equipos informáticos que necesitas utilizar. También está de moda dentro de lo que es el data mining, lo que es el business intelligence. Entonces tienes un programa que es el Microsoft Power BI, que puedes hacer muchos análisis, muchos paneles, donde puedes sacar muchas conclusiones de la información que has levantado. Entonces, esto es bastante útil para estos análisis. Luego tienes programas y lenguajes de códigos como el Oracle, el Access, el Excel. Y últimamente se está dando mayor importancia al lenguaje Python porque es transversal a la multitud de programas que se está utilizando. En la misma línea de lo que es el respaldo y recuperación, a día de hoy se está invirtiendo más en lo que es el almacenamiento en la nube y la computación en la nube. Entonces, bueno, si sabéis de juegos y videojuegos, ya no hace falta tener una consola con un ordenador, entras en un servidor y él te hace todo el cálculo. Todavía hay algún delay, algún lag, pero se puede utilizar bastante cosas siendo calculadas en servidores en la nube. Y es bastante importante, principalmente para nuestra área de movimientos de masa, lo que son aplicativos móviles.
¿Esto por qué? Porque la gente, principalmente de baja renta, todos ellos tienen su móvil, básicamente todos ellos tienen su móvil. Hay estudios que ya te dan una estadística de 2 móviles por persona aquí en Brasil, pero no tienen, por ejemplo, ordenador, o no tienen tabletas. Entonces, si tienes aplicativos que pueden ser en plataforma mobile, es muy útil para poder avisar con los sistemas de alerta y ayudar a estas personas. Voy a hablar un poquito más de esto más adelante, pero por ahora vamos a volver a lo que son los movimientos de masa. Hay distintos movimientos de masa. Hay una palestrante que es Olga Maludi, que os va a hablar exactamente de las caídas de roca. Y hay distintas clasificaciones según su mecanismo de rotura, según el material involucrado, si es roca, si es detritos, si es tierra. Y nos vamos a detener en lo que son los deslizamientos, que pueden ser planares o rotacionales. Entonces, tenemos algunas características que con el tiempo no me va a dar para detallar esto. Y hay otras clases, como los flujos, que también son objetivo de nuestros estudios. Los flujos, a diferencia de los movimientos de deslizamientos, tienen un aporte muy grande de agua, lo que le hace tener un comportamiento hidromecánico en lo que es su movimiento. Entonces tienen cicatrices muy particulares, distintas de las cicatrices de los movimientos rotacionales, pero normalmente van a depender de la formación geológica, van de manos dadas. Entonces puede empezar en la cabecera con un deslizamiento rotacional y con la evolución del movimiento transformarse en un flujo de deslizamiento. Entonces estos son nuestros tipos de movimientos que vamos a abarcar en este estudio. Todos estos movimientos tienen distintos desencadenantes o deflagradores, que pueden ser lluvias, pueden ser temblores de tierra, pueden ser el deshielo de alguna zona congelada, y tienen variables que son los condicionadores, variables condicionantes. Estas variables pueden ser geológicas o morfológicas, y tienen que ser muy bien estudiadas, porque esto es lo que te va a definir las zonas más susceptibles o menos susceptibles. Estos son las variables que nosotros llamamos naturales, que es la predisposición propia del terreno de la naturaleza. Pero también tenemos, y a mi modo de ver, más importante aún, las variables o antropológicas o causas humanas. Entonces, tenemos estudios aquí en Brasil, y te voy a enseñar una foto, que en un lado de la carretera hay una reserva forestal y al otro lado de la carretera ya no hay esta reserva y fue ocupada de forma desordenada. Entonces, la misma lluvia, la misma formación geológica, pero un sitio protegido que nadie puede tocar, un sitio donde la gente ocupa de forma desordenada. Entonces, cada lluvia hay deslizamientos, hay accidentes en la parte claramente que fue ocupada por el hombre, y no hay ningún registro de movimientos de masa en la parte de la reserva forestal. De ahí vemos lo que es la importancia de los cortes, de los rellenos, de las sobrecargas, de las vibraciones que se pueden dar al terreno por su uso, su mal uso o su uso no dirigido. Entonces, por ejemplo, una simple riega de un cultivo o un cultivo no autóctono, un cultivo distinto, que puedas poner un árbol que tenga mayores cargas y que transmita mayores cargas al suelo por los vientos o por el crecimiento de sus raíces, todo esto puede influenciar. Entonces, además de estas variables, como os he dicho, hay las condiciones deflagradoras. Una de las más importantes para nuestra región son las lluvias. En algunas zonas con sismos, entonces tienes que tener cuidado con las dos cosas, incluso simultáneamente. Entonces tienes que saber
cuánto va a precipitar, cuánto va a llover, cuánto va a escurrir por la superficie, cuánto va a infiltrar en el suelo, cómo se transporta el agua por dentro del suelo, cuáles son los niveles de inundación, cuál es la masa de evaporación que tienes en esta región, cuál es la evaporación por las plantas, que es la evapotranspiración. Entonces, todo el ciclo hidrológico es de suma importancia que nosotros conozcamos. Aquí tenemos lo que es exactamente aquella área que yo os comenté, que en un lado de la carretera es una reserva forestal, perdona por el reflejo, pero estaba dentro del coche de copiloto, no estaba conduciendo. Y al lado derecho de la carretera tenemos una ocupación. Entonces, esta comunidad tiene bastantes accidentes, bastantes rupturas, bastantes muertes, debido a esta ocupación desordenada. Y al otro lado, hubo un geólogo que hizo un estudio ahí, Fabio Roca, creo, Fabio Roca. Entonces, él hizo un estudio aquí y determinó que no había ningún movimiento de masa en esta zona de aquí. Exactamente porque estaba intacta con todas sus pendientes naturales, con su vegetación autóctona. Entonces, aquí tenemos el ciclo de lo que pasa durante una ocupación de esta. Entonces, tenemos el talud natural, con su declividad más suave. Tenemos una vegetación que aquí es denominada mata atlántica, que es una vegetación de pequeño porte y bastante densa, y con los primeros ocupantes, las primeras ocupaciones, lo primero que se hace es un corte y un relleno. Pero este relleno no es hecho con cuidado, con camadas de 20 centímetros, con maquinaria para la compactación, cuidando de la humedad óptima. Esto no, esto es simplemente tirado y se hace aquí un relleno. Esto para tener esta bancada donde se va a construir la casa, y empiezan a poner especies vegetales, principalmente que les den comida, como mango, como plátano, como distintos árboles, y estos son bastante peligrosos, principalmente los plataneros, porque tienen una infusión de agua, un aporte de agua muy grande en el suelo por sus raíces. Y los árboles de mayor porte, como los mangos, por las tensiones que distribuye para el suelo, por el viento y por el crecimiento de sus raíces. Y esto va peor, porque esta comunidad aumenta. Entonces, este señor tiene una hija, se casa, hace otro recorte y aumenta la área de patamar, de lo que es la bancada que nosotros tenemos. Los taludes se ponen cada vez más íngreme, ahora ya tienes el agua de los vertederos de agua sucia, entrando directamente en lo que es el suelo. Tienen lo que son las basuras, que tienen un aporte de agua también significativo para el suelo y le da una densidad muy baja. Entonces tenemos una sobrecarga y un empeoramiento muy grande de lo que es el escenario. Entonces, y esto se da muy rápido. Entonces tenemos aquí otra comunidad que en apenas 5 o 6 meses pasó de esta foto A, donde teníamos aquí una casa con los primeros cortes y rellenos, a toda una comunidad ya con energía, ya con aporte de agua, de las aguas servidas y todo esto. Entonces hay que tener bastante cuidado, es un problema social, político y económico, y hay que tener bastante cuidado y intentar resolver esto. Para lo que es un deslizamiento en particular, tenemos una multitud de sensores, una multitud de equipos, una multitud de equipos que se pueden utilizar desde fotografías aéreas, imágenes de satélites, radar, GPS, distintos sistemas de topografía GPS con RTK o distintos levantamientos que dan mayor o menor resolución, y tenemos equipos que se van a instalar dentro del terreno, como medidores de nivel de agua, inclinómetros y todo eso, espectrómetros,
y bastantes equipos que se pueden utilizar. Pero esto, si tú tienes bastante dinero y si estás trabajando en apenas un deslizamiento. Pero lo que nosotros estamos intentando resolver es un problema de todo un barrio o de toda una ciudad, o si podemos hacerlo de todo un país. Entonces, no podemos trabajar con tanta metodología, tantos equipos de una vez. Entonces, tenemos que hacer análisis más generales. Entonces, lo más adecuado para esto, y ya desde hace muchísimos años, son los análisis de riesgo y susceptibilidad que hacen una clasificación del territorio según niveles distintos de riesgo y susceptibilidad. Entonces, o lo vas a hacer a pie de campo, levantando esto, subiendo y bajando por las pendientes y laderas, o lo vas a hacer superponiendo distintos mapas y utilizando opinión experta para hacer esta clasificación, o lo puedes hacer con teledetección y metodologías estadísticas y probabilísticas o de inteligencia artificial para intentar utilizar la mayor cantidad de datos de forma más rápida y sin el aporte de la opinión experta para no tener problemas de subjetividad. Entonces, estos son, en términos generales, las distintas metodologías que nosotros tenemos. El problema es que el tiempo que tienes para resolver el problema es distinto del tiempo que necesitas para hacer un mapa de una región amplia, de una gran, larga región. Entonces, por esto se está dando bastante interés a lo que son los usos de imágenes de satélite, los usos de imágenes LIDAR o radar y inteligencia artificial y probabilidad para poder hacer esto de una forma más automatizada. Antes de pasar a lo que es la parte de inteligencia artificial, necesito recuperar un poco de concepto de lo que es susceptibilidad y peligrosidad. Bueno, susceptibilidad es apenas la predisposición del terreno a tener algún problema, a romperse, por ejemplo, a producir deslizamiento. Entonces, esto está condicionado a la geometría, a la resistencia del suelo, al uso que se ha dado al suelo y variables intrínsecas del terreno. Ya la peligrosidad, nosotros tenemos que computar probabilidades de que un fenómeno capaz de producir daños, un fenómeno específico, puede ocurrir en un lugar determinado, en un periodo de tiempo dado. Entonces ya tienes que trabajar con magnitudes, con series temporales, y tienes que tener presente que muchos de estos procesos devienen peligro en la medida que interfieren en actividades humanas. Entonces, por ejemplo, si tú tienes susceptibilidad de deslizamientos en un área alejada, que no hay población, entonces no tienes riesgos sociales, porque si cae algo no va a matar a nadie. Pero si tú tienes un deslizamiento, por menor que sea, en una área densamente poblada, entonces tiene una peligrosidad bastante alta. Entonces el riesgo es el daño que esperamos como consecuencia de un fenómeno peligroso. Recordar que este daño hasta 2010 más o menos se computaba apenas el daño social, las muertes, los desabrigados y las personas que fueron afectadas, y el daño económico, que son las carreteras que fueron interrumpidas, las industrias que fueron destruidas, los hospitales que fueron destruidos, en fin, toda la infraestructura que pueda haber sido dañada, una planta de suministro energético o una línea de transmisión o una ferrovía. Entonces, tienes el problema económico. Pero a partir de 2010 hacia hoy, tenemos ya un cómputo de otro daño, que es el daño ambiental. Entonces, vosotros debéis haber oído de dos accidentes con presas de residuos de mineración, que fue Mariana y Brumadinho, que fueron los mayores accidentes
ambientales que Brasil ha tenido en los últimos años. Entonces ya se empieza a partir de 2010 a computar los daños a la naturaleza, los daños ambientales. Entonces lo que tienes que hacer para computar el riesgo específico es ver la peligrosidad y la vulnerabilidad de un elemento específico de una casa. Si quieres el riesgo total, tienes que multiplicar por cuántas casas tengas en esta región. Entonces ya hablamos de elementos expuestos, pueden ser personas, pueden ser infraestructuras. Tenemos el concepto de vulnerabilidad, que es cómo va a ser afectada esta estructura. Entonces, si tienes una casa de madera, tiene una vulnerabilidad mucho más alta que una casa de ladrillo o una estructura de hormigón. Entonces, si el accidente ocurre, va a destruir o no mi estructura. Entonces, esa es la vulnerabilidad. Y luego tenemos lo que es la zonificación, que es exactamente delimitar en el terreno áreas de igual grado de accesibilidad o peligrosidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un mapa inventario de los deslizamientos. ¿Por qué? Porque normalmente donde hubo deslizamientos en el pasado, habrán deslizamientos en el futuro. Sobre las mismas condiciones o condiciones parecidas, es muy probable que tengamos deslizamientos en el futuro. Entonces, una de las cosas que nosotros buscamos cuando tenemos un accidente es buscar cicatrices anteriores, cicatrices antiguas. De hecho, hay toda una tecnología para datar movimientos de masas antiguos, hasta sacar muestras de árboles que crecieron en la masa movilizada para saber la edad de este vegetal. Entonces puedes datar, fechar ese movimiento. O si haces una arqueología y encuentras alguna pieza de cerámica, pues puedes atribuir la edad de este movimiento a la edad de esta cerámica, de qué cultura fue y de cuántos años fue. Entonces, todo esto tienes que utilizar para intentar hacer los mapas inventariados, apuntando la localización, de preferencia calcular el volumen, clasificar el tipo de movimiento. No es lo mismo hacer un mapa de riesgo para caídas de roca que hacer un mapa de riesgo para deslizamientos. Son movimientos con mecanismos distintos y características distintas. Entonces tienes que localizar, calcular el volumen y clasificar los deslizamientos existentes y los potenciales, los que pueden ocurrir en esta área. Entonces ahí tienes lo que es el mapa de inventario. Es importante también intentar apuntar el alcance de estos movimientos de masa. Pues va a llegar a 5 metros o va a llegar a kilómetros una masa que se movilice desde un punto de rotura. Entonces después tienes lo que es con estos inventarios puedes hacer los mapas de susceptibilidad. Si tienes algún estudio de frecuencia y relación de magnitud-frecuencia, es decir, el tamaño del evento y la frecuencia con que ocurre, normalmente cuanto mayor el evento, menor es la frecuencia que tiene. Entonces, si tú tienes un buen estudio de magnitud-frecuencia, ya puedes pasar a lo que son los mapas de peligrosidad. Y si tú estudias lo que son los elementos amenazados y contabilizas cuántas casas hay, cuántas personas tienes en cada casa, cuál es la vulnerabilidad de cada tipo de construcción, cuál es la probabilidad espacio-temporal de que un evento ocurra y llegue a este punto, y si tienes cómputos de daños potenciales, entonces, solo entonces, puedes hablar de mapas de riesgo. Entonces, como podéis ver, es bastante difícil y oneroso hacer mapas de riesgo propiamente dicho. Lo más común es que se hagan mapas de susceptibilidad. Pero no es necesario, estrictamente necesario, tener un mapa de susceptibilidad para poder hacer un mapa de riesgo. Puedes partir directamente para un mapa de riesgo. Entonces, necesitamos saber qué es lo que va a ocurrir, dónde va a ocurrir, esto en un análisis de susceptibilidad, en un análisis de peligrosidad, cuándo va a ocurrir y cuán destructivo esto será. Entonces, en la parte de las consecuencias, qué elementos expuestos hay, cuán vulnerables son, en la parte de los criterios de riesgo, cómo se tolera el riesgo,
hay una palabra que se puso mucho de moda aquí en CITE, que es la resiliencia, cómo convivir con el tiempo. Entonces, es viable mitigar, se puede hacer alguna obra para eliminar el riesgo, se puede anticipar, se puede predecir algo. Entonces, esto es nuestro impulso. Entonces, hay metodologías que tú tienes que visitar casa a casa y intentar hacer un mapa diciendo por colores verde, amarillo, naranja y rojo el nivel de riesgo que hay. Entonces, esto es bastante trabajoso porque tienes que formar tu equipo, tienes que pagar tu equipo y tienes que recorrer un gran espacio territorial. Y con esto vas rellenando un formulario que a día de hoy se puede estar automatizado en un móvil y aplicar pesos para cada factor topográfico, geológico o ambiental. En estos ambientales están las contribuciones humanas. Entonces, con esto puedes calcular el grado de riesgo. Entonces, con esto se puede llegar a un mapa como este que tenemos aquí, que es de otra compañera mía de grado, que lo hizo en 2003. Pero el problema es que no logras cubrir todo el área, porque esto tiene la deficiencia de ser un trabajo manual que tiene que hacer toda la equipe subiendo y bajando escaleras y entrando de casa en casa. Entonces, ¿cuál fue la experiencia que yo he tenido en mi doctorado para evitar esto? Entonces, teníamos allí una región de los Pirineos, movimientos de masa como roturas circulares, rotacionales o flujos que se podían observar en fotografías de campo, se podían observar en imágenes satelitales y pudimos definir ahí lo que son las cicatrices. Entonces pudimos montar nuestro inventario de roturas. Entonces, si os dais cuenta, aquí tenéis las terrazas de cultivos y tenemos un efecto dominó. Entonces, la bancada de arriba cae, sobrecarga la bancada de abajo que cae y sobrecarga la siguiente y así hasta llegar a interrumpir las carreteras. Por lo que veis, es un sitio poco poblado, entonces riesgo social no había mucho, había más el riesgo daños económicos por las interrupciones de las carreteras. También puedes utilizar imágenes de Google Street Map para localizar deslizamientos. Con estas especies más jóvenes puedes fechar cuándo esto ocurrió. Y tenemos aquí lo que es el inventario de 280 movimientos en un área de cerca de 40 kilómetros cuadrados. Esto en Cataluña, en el nordeste de España. Entonces, esto asociado, este inventario asociado a un modelo digital de elevación, puedes hacer tu mapa de predicción, pero necesitas definir cuáles son las variables más importantes. Entonces, hay una infinidad de variables geomorfológicas, geológicas, geométricas que se pueden levantar. Desde la orientación hacia el sol, porque la pendiente va a estar más seca, desde la concavidad, desde la pendiente, el tamaño de la cuenca vertiente. Entonces, tienes muchas variables que se pueden asociar a este movimiento. Hay un trabajo de Baeza que computa cerca de 30 variables, y después un trabajo de Santa Cana, el de Baeza de 1994 y el de Santa Cana de 2001, donde se restringe estas 30 variables a 16 más importantes. Entonces, con estudio de análisis de componentes principales y con distintos modelos de análisis discriminantes, se llegan a 7 más importantes. ¿Qué variables son estas 7? Entonces, primero tenemos unas variables primarias, que son la vegetación y el grosor, donde tenemos el uso y ocupación del terreno. Si tienes vegetación baja, cultivo, si no tienes vegetación, si tienes matorral, si tienes bosque. Entonces, esta es la información de la variable vegetación. Luego tienes otra información bastante importante, que es la variable grosor. Ella te va a dar la potencia de la formación superficial. Si esa formación superficial es 0, entonces tienes una roca desnuda. Si es entre 0 y 0,5, entonces tiene poca formación superficial. Si hay un deslizamiento en volumen de material será pequeño.
o si tienes más que 0,5 metros de formación superficial, entonces ahí sí tienes más problemas con los volúmenes de material movilizado. Luego tienes lo que es el modelo digital de elevación, que son las cotas, y a partir de él, que es tridimensional, puedes generar otras variables que son derivadas. La primera de ellas es la concavidad en la dirección transversal al movimiento. Entonces, con esto sabes si esto va a reunir agua o si va a dispersar el agua. Entonces, esto es bastante importante. Luego tienes, claro, la pendiente, cuanto más inclinado, más riesgo, pero tienes un límite. A partir de, digamos, 60, 70 grados, esto cambia de región para región. Ya no tienes la formación de suelo, porque todo lo que se forma por intemperización, el agua lo lava ya directamente, entonces no se acumula suelo en grandes fuentes. Entonces es un intervalo medio donde es más problemático. Luego tienes la distancia de la cuenca de contribución. ¿Qué es la cuenca de contribución? Todos los puntos de esta línea de trazos hacia adentro, el agua va a llegar a este punto, que es el punto de la cabecera de ruptura. Entonces, todo esto va a colectar agua. Entonces, esto me va a decir es la cantidad, el aporte de agua que voy a tener hasta cada punto de mi modelo. Y la otra variable es lo que es la pendiente media de esta cuenca vertiente. Este te va a dar idea de lo que es la velocidad de paso del agua sobre el terreno. Entonces, esto puede ser más rápido, no infiltrando, o esto puede ser más despacio, infiltrando más rápido. Y la idea con las redes neuronales que es hacer la sobreposición de estos mapas, de estas distintas variables, pues, vegetación, grosor, el modelo digital, la concavidad, la pendiente, la longitud y la pendiente media. Para cada punto de nuestro inventario vamos a sacar los valores que están aquí. Vamos a montar una tabla de Excel y vamos a utilizar un método para extrapolar, interpolar la información de susceptibilidad. Porque aquí sabemos que rompió. Entonces aquí, ¿cuáles fueron las condiciones si va a romper o no va a romper? Entonces la idea es esto, se hace con la ayuda de un sistema de información geográfica. Entonces estas son las variables y la idea del inventario, tenemos las cicatrices, nosotros trabajamos con imágenes raster que son pixeladas. Entonces, para cada cabecera de cada movimiento, atribuimos un píxel de rotura. Entonces, aleatoriamente elegimos la información dicotómica, que es la estabilidad, que son los otros píxeles verdes, y a partir de ahí tenemos que generalizar. Entonces, ¿cuál es la idea de la red neuronal? Es exactamente hacer un modelo que me va a clasificar cada píxel en estable o inestable. Entonces, las redes neuronales pueden ser sencillas, con una neurona, donde tienes simplemente un conjunto de variables, que es la vegetación, la pendiente, la curvatura, pesos que van a ser multiplicados por estas variables, un sumatorio y una aplicación de una función de activación. Entonces, esto va a activar lo que es la neurona artificial. Entonces, es baseado en lo que es las redes neuronales biológicas, pero nosotros tenemos en el cerebro más de 100.000 millones de neuronas densamente conectadas. Entonces, esto es un poder computacional gigantesco. Bueno, voy a hablar un poco más adelante de lo que es la línea evolutiva de las redes neuronales, pero principalmente estar al tanto que tenemos el perceptor multicapa cuando tenemos más de una capa de neuronas, y con el sistema de retropropagación del error. ¿Esto qué es? Bueno, nosotros tenemos el aprendizaje supervisionado en las redes neuronales, básicamente es el que más utilizamos. Entonces tenemos que tener informaciones conocidas para un conjunto de variables. Entonces, tú vas a sacar aquí un resultado y vas a comparar con la información conocida que tú tenías. Y entonces esto va a tener un error y esto se va a retropropagar por cada conexión para cada una de los pesos. Entonces, bueno, hay un teorema universal de aproximación de Hornig que dice que un perceptor multicapa con retropropagación del error puede
hacer cualquier simulación, cualquier clasificación no lineal. Tenemos algunas peculiaridades de las redes, que es no dejar que ella memorice tus datos y no dejar que ella entrene demasiado poco ni demasiado. Entonces, si nosotros vemos esta figura, tenemos la función real que se espera interpolar, que es esta verde, tenemos nuestros datos y tenemos lo que la red interpoló. Entonces, esto es un entrenamiento insuficiente, porque esta recta tiene bastante error para los puntos. Y esto es la situación opuesta, donde tú haces pasar tu función en todos los puntos para reducir el error, pero cuando vas a interpolar vas a tener grandes errores. Entonces tienes que intentar suavizar esto y se suaviza con funciones de parada anticipada. Entonces tienes que parar el entrenamiento antes que la red memorice tus datos. Entonces para esto seguimos lo que es el gráfico de caída del error del grupo de entrenamiento y caída del error del grupo de test. Tu muestra va a ser separada en 3 grupos: entrenamiento, test y validación. Entrenamiento y test lo vas a utilizar para lo que es el dimensionamiento del modelo. Y lo que es la validación es solo para probar cómo fue tu red neuronal, si es buena o mala. Entonces, el error de entrenamiento siempre va a reducir, pero el error de test tiende a parar de caer y empezar a subir. Entonces, justo cuando pare de caer es donde tienes que parar el entrenamiento. Entonces, con esto se obtienen los mapas de susceptibilidad y la validación te va a decir cuán bueno es este resultado. Entonces, si los puntos de rotura se ubicaron exactamente en las áreas de mayor susceptibilidad. Entonces, aquí en Recife, nosotros tenemos 1/3 de la población viviendo en áreas de encuesta. Tenemos un problema más detectable con esta formación geológica, que es la formación barrida. Tenemos una escasez de mapas que cubran todo el territorio. Tenemos un área llana y un área de montaña. Y claro, los accidentes son mayoritariamente en las áreas de colinas, que son casi el 70% de la ciudad. Entonces, debéis haber oído de los accidentes que hubo entre mayo y junio del 2022, que fue extraordinaria la lluvia que cayó aquí. Tenemos datos de lluvias demostrando, por ejemplo, en 2022, hasta de enero hasta junio, ya casi superaba el pico histórico que nosotros teníamos. Y aquí tenemos en mayo una precipitación anual mucho mayor que el máximo que hemos tenido. Entonces fue una lluvia de magnitud histórica. Entonces esto resultó en más de 6.000 desabrigados y más de 129 víctimas. Entonces ha sido un problema, parecía una zona de guerra la ciudad, y tenemos muchos problemas porque teníamos deslizamientos y inundación. Entonces la inundación congeló todo el tránsito, el tráfico de los equipos de ayuda y los equipos de bomberos y ambulancias. Entonces hay un interés público en trabajar con esto, en mitigar esto. Hay hasta una llamada de Amazon para problemas ambientales que utilicen inteligencia artificial. Entonces podéis decir, bueno, la inteligencia artificial es algo novedoso. No, todo viene desde 1940 y de hecho los modelos que utilizamos, que es el Multilayer Receptor con Backpropagation, es del 86. No es nada muy novedoso. Claro está que a día de hoy con Deep Learning, las redes con datos masivos te permiten hacer cosas maravillosas, como los coches de Tesla. Pueden conducir solos, pero el propio Elon Musk ya tienen dudas sobre lo que es el futuro de la inteligencia artificial, así como Stephen Hawking, diciendo ahí que los ordenadores van a superar a los humanos, pero esta es una discusión filosófica y social de lo que puede llegar a ser. Hay un trabajo de un compañero mío, un profesor, que es Pedro Oliveira, con un alumno que terminó el grado en 2021,
que utilizó redes neuronales y apenas datos de lluvia. Y consiguió un acierto de más del 80%. Entonces, 8 en cada 10 casos, él acertaba, y está 80, la figura está aquí 83. Y tenemos el 83%. Y él utilizó un programa amigable, que es el Orange, que tiene una programación orientada a objetos y es bastante tranquilo para utilizar. Aquí tienes una estructura de la red que él utilizó, las variables, el año, el mes del accidente, la posición geográfica, la lluvia acumulada. Hay un ingeniero muy famoso aquí en Recife, que es Jaime Guzmán, que él relacionó la lluvia actual con la acumulada hasta el día. Y hay una relación muy fuerte sobre esto. Y entonces, con esta necesidad, como comenté, hay el trabajo del LIDAR en una región piloto, que es este área de aquí, que es un barrio cerca del aeropuerto aquí de la ciudad, donde hubo multitud de roturas. Estos puntos rojos son deslizamientos que ocurrieron en lluvias pasadas. En estas lluvias del 2022, en un punto apenas murieron más de 20 personas. Entonces, con esto tenemos el modelo LIDAR del terreno, tenemos una base de datos con cada rotura, la ubicación. De hecho, la Defensa Civil lo hacía por la dirección de correo, no lo hacía con coordenadas geográficas por falta de GPS. Entonces tuvimos que mirar el código postal de cada cosa de esta, ubicar cada uno de estos accidentes y hacer nuestra base de datos. Y a partir de este modelo, yo estoy trabajando con otro alumno mío de grado, para terminar el grado, el trabajo de final de curso, para exactamente mezclar la información de lluvia con la información geomorfológica. Entonces, vamos a hacer una red con la pendiente, la concavidad, la inclinación de la cuenca vertiente y la longitud de la cuenca vertiente, con una red neuronal. Ahí tenemos los GIFs enseñando ahí cómo es el cálculo. El cálculo se va hacia la derecha, hacia adelante, y luego se retropropaga el error. Aquí están las curvas de caída de error de entrenamiento y caída de error del grupo de test. Entonces, esto como se estabiliza para el entrenamiento. Él ya no utilizó un programa amigable, le gusta codificar, entonces utilizó el TensorFlow. Flow es un programa que utiliza el lenguaje Python y una librería de inteligencia artificial profunda que es Keras. Entonces, este es Aladdin y este es el resultado que él obtuvo para aquella región. Entonces, ahí tenéis en rojo los accidentes que han sido mapeados, en verde los puntos que nosotros definimos como estables. Esta metodología es distinta de mi tesis doctoral, porque mi tesis doctoral lo hacía aleatoriamente. Aquí se atribuyó, analizando cada variable y superponiendo esta información, qué era lo que esperábamos que era estable, lo que era llano, lo que tenía una determinada concavidad. Entonces, pudimos elegir dónde poner los puntos estables. Entonces, esto ha sido el resultado. Y aquí tenemos lo que es la calidad del modelo. Entonces, hemos visto antes el modelo apenas por lluvia, el 83% de acuracia. Aquí ya tenemos 97% de acuracia. Entonces, por eso tengo interés en mezclar las dos informaciones para mejorar esto. Entonces, aquí tenéis los índices de calidad del modelo, la precisión, lo que son los deslizamientos reales, que es el recall, y lo que son las sustancias verdaderas, que es el accidente. Tener en cuenta que tenemos dos poblaciones, la población de celdas estables y la población de celdas inestables. Y vamos a tener una función que va a clasificar esto. Y para clasificar esto tendrá un liminar, un punto de corte, un umbral de corte. Entonces, este umbral de corte, a medida que lo desplazas, vas a caminar en la curva ROC, que es una curva de desempeño del modelo, y vas a tener la matriz de confusión.
que te va a dar lo que son falsos verdaderos y falsos positivos y falsos negativos. De hecho, cuando tu modelo dice que va a deslizar y no desliza, no tienes un problema tan grande, tan gordo. Porque vas a quitar las personas del local, vas a pagar por aquel terreno, pero no va a deslizar. Es un error, pero es un error menor. El problema mayor es cuando tú predices que no va a deslizar y de hecho desliza, de hecho se rompe. Entonces, personas que tú decías que estaban en un local seguro se van a morir. Entonces, este error es más preocupante. Entonces, tenemos ahí los aciertos de lo que son falsos positivos, perdón, verdaderos positivos y verdaderos negativos, y tenemos ahí el resultado general de lo que es la red. Bueno, mi tiempo ya se está explotando, puse aquí un crono, y paso a lo que es la organización y lo que son las preguntas para que podamos charlar un poquito más sobre esta metodología. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Samuel, por tu tiempo y por la presentación. Si tienen alguna pregunta, la pueden colocar en el chat. Justo estamos... A ver. Creo que no hay preguntas. Bueno, es No. un asunto un poco áspero, un poco difícil de explicar en poco tiempo. La gente puede asustarse, pero es muy bueno. Los alumnos que he Sí, tenido que han trabajado con esto se están divirtiendo bastante. sí, se ve un tema muy interesante y a todos los asistentes comentarles que vamos a tener, ahí veo preguntas en el chat. Vladimir pregunta si probaron elaborar el DEM con datos Sentinel. Bueno, nosotros nos fue solicitado trabajar con este líder que fue este mapeo de Pernambuco. Entonces, yo estoy invirtiendo tiempo y masa encefálica para trabajar con este dato, pero hay que advertir que es una foto. La escala temporal es apenas un momento. Lo ideal es que tuviéramos levantamientos de distintos momentos, distintos años. Como os he comentado, esto es una foto de 2010. Esto no representa más 2022. Entonces hay que tener bastante cuidado con la escala temporal. Entonces yo me acuerdo de una entrevista de un bombero que decía, en medio de la crisis, decía, mira, nosotros que estamos aquí es una realidad. Semana que viene ya es otra. Entonces es muy dinámica estas zonas de población con ocupación desordenada. Ok, tenemos otra pregunta de Marco. Él pregunta si existen programas comerciales que realicen estudios de redes neuronales. Bueno, yo tenía uno que me gustaba mucho porque era muy sencillo y muy potente, que era el Neurodesigner, que fue desarrollado en la Universidad de Barcelona, la UPC, pero ahora ya empieza a ser de pago. Entonces ya empieza a cobrar y ya empieza a darte problemas. Lo único que tienen, creo que una licencia de test, de evaluación, por unos 20-30 días. Yo hice con mis alumnos, justo cuando el Neurodesign se puso pago, una lista de distintos programas con redes neuronales. Entre ellos había el Weka, había el Orange, había bueno, uno de propia Microsoft. Entonces, había distintos programas que todavía eran gratuitos. De memoria no me acuerdo del nombre de cada uno de ellos. Pero sí que hay, hasta para móviles, hay programas para móviles para tener. De acuerdo, ahora tenemos la pregunta de Miguel Ángel. Él pregunta si utilizar redes neuronales convolucionales para aprovechar la información espacial. ¿Utilizas redes neuronales convolucionales para aprovechar la información espacial? Mira, esto es una provocación que hago a mis alumnos. Yo les digo, mira, no podemos utilizar cosas de 1948.
Tenemos que evoluir con las redes convolucionales, ¿no? Convolucionales, o con Support Vector Machine, o con la asociación de distintas redes neuronales. Tenemos que ir para el Deep Learning, tenemos que evoluir de alguna forma, pero todavía tenemos muy buenos resultados, como habéis visto ahí, 97% de accuracy con los multilayer perceptrons. Entonces hay una regla matemática que dice que si el modelo más sencillo te da buenos resultados, no hay que complicar las cosas. Ok, ahora tenemos la última pregunta de Enver Melgarejo. Él pregunta, ¿qué se necesita para aumentar la capacidad de predicción del modelo y que tiene entendido que tiene un rango donde la predicción no es precisa? A ver, una de las cosas que fue la que primero intentamos capturar fue esto de decir que en el mapa todo lo que no rompe es totalmente estable. Esto se decía al modelo, que puntos aleatorios en el mapa, desde que no fueran de rotura, eran totalmente estables, estabilidad cero. O sea, el 1 es instabilidad y estabilidad completa es 0. Entonces habían pendientes bastante elevadas, habían vegetaciones débiles, habían puntos con críticos que estaban puestos como total estabilidad. Entonces ya intentamos contornar esto eligiendo los puntos estables. Entonces, de la misma forma que se fue a campo para decir los puntos rotos, se fue, entre comillas, a campo, pero esto en el escritorio, en el mapa, unos puntos que son estables. Elegimos, le decimos al modelo, mira, para esta pendiente, para esta concavidad, para esta mezcla de variables, esto sí es estable. Entonces, esto fue un primer punto. El segundo punto es intentar separar al máximo estas poblaciones. Esto es un poco difícil. El tercero es no poner variables que te estorben y poner variables que te sean útiles. El punto crítico es elegir bien las variables. Entonces, habéis visto que yo venía de una tesis doctoral de 30 variables, después 16, después 7. Entonces, todo lo que son variables que tienen correlación, tienes que elegir cuál es la mejor. Entonces, por eso existe el análisis de componentes principales. Luego habéis visto cuán importante es la información apenas de lluvia. Entonces, si le meto ahora a esta red que yo tengo la información de lluvia, seguramente tendré mejores resultados. Y este es un tema de un doctorado que tengo engatillado, que será el siguiente. La otra cosa es la arquitectura de la red. El neurodesign tiene un algoritmo que es la busca a lo bruto masivamente por la mejor red. Entonces hace varios cálculos con distintas arquitecturas y elige la mejor red. También hace distintas separación de muestras y separa la mejor red. Entonces puedes elegir entre 50, 25, 25 o 60, 15, 15 o como sea los grupos de entrenamiento. Y luego hay el número de capas y el número de neuronas, que esto también influye bastante. Entonces, una proposición que yo le hice al trabajo aquel del profesor Pedro y del alumno Juan fue disminuir la red que él utilizó, hacer una red más sencilla. Entonces, él probó algunas, pero siempre con muchas neuronas. Entonces, hay que evaluar esto. Pero esto, sí, dentro de lo que es multilayer perceptron con vector propagation. Si nos vamos a support vector machine, si nos vamos a redes convolucionales, si nos vamos hasta otros métodos, ya es otra charla. Ok, perfecto. Muchas gracias, Samuel. Gracias por la ponencia y gracias a todos por sus preguntas. Comentarles que el 12 de octubre vamos a tener la segunda charla como parte de este ciclo de charlas de geomática y están todos invitados a participar. Ok, muchas gracias y buenas tardes con todos. Muchísimas gracias a todos. Un fuerte saludo.